Muy buenas tardes. En este video vamos a abarcar lo que es la última unidad, la unidad 4, ¿sí? Que la unidad 4 es una combinación de la 3 y 4. En la unidad 3, que se dio como unidad 3, era todo el entendimiento básico y sencillo de fuerzas que interactúan en un sistema, ¿sí? No se vio trabajo realizado por una fuerza, pero se va a ver aquí. Energía cinética de una partícula se va a ver aquí. Aplicaciones, pues es obviamente potencia y eficiencia también. Energía potencial se va a explicar. Y esto que ustedes ven como aplicación de las leyes de Newton, pues eso fue lo que vimos en la 3. Cantidad de movimiento lineal y angular, eso no, porque ocupa derivadas, ¿sí? Y no les iba a poner algo que tuviera un poquito mayor grado de dificultad para resolver que tuviera derivadas. Luego, energía cinética de un sistema de partículas, pues lo vamos a ver acá. Es lo mismo que energía cinética de una partícula a un sistema de partículas. La única diferencia es que es una sumatoria. Y el principio de trabajo y la energía. Entonces, obviamente lo que se va a dar es una cuestión muy sencilla, muy amena de conceptos, ¿sí? Y con esos conceptos se va a elaborar un examen que pues, voy a subir, y que el examen es completamente teórico, no van a resolver ningún problema. Me importa a mí mucho que simplemente entiendan los conceptos y que digan, esto es esto, ¿sí? Entonces, este examen de la cuarta unidad es completamente teórico, ¿ok? Quería recalcar eso. Y que la unidad 4 es una combinación de la 3 y 4, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que entender? ¿Sí? En la unidad pasada yo puse una diapositiva que decía trabajo realizado por una fuerza, ¿sí? Entonces, a ver un momento. A ver. Bueno, es que hice unidad 3, pero es de la unidad 3 de la de ahorita, trabajo realizado por una fuerza. Bien, si no vimos trabajo en la unidad pasada, sí es cierto. Ya le estoy metiendo cosas que no van. Entonces simplemente vamos a definirlo. ¿Qué es trabajo? Trabajo se le va a poner con la letra W en su cuestión en inglés de work, ¿sí? Y pues obviamente en nuestra lengua latina, en el español mexicano, pues trabajo lo entendemos como la acción que hace una persona para obtener alguna clase de recompensa económica, ¿no? Así lo entendemos en toda Latinoamérica y en español, y en España, en castellano, ¿no? Eso es trabajo, algo que tú tienes que hacer. En ciencia va a tener otra connotación, ¿ok? Entonces, ¿qué connotación va a tener? Chécate. Esta connotación que vamos a dar va a partir de dos fórmulas. Esta fórmula la hemos visto desde el principio. La velocidad inicial, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial cuadrada más 2 veces la aceleración por la distancia que recorrió. Si te das cuenta, aquí dice AX, o sea, la aceleración únicamente en el eje X. Aquí está la fórmula que vimos en la unidad pasada, que es fuerza igual a MA. Eso quiere decir, aquí también tiene sub X, que quiere decir que nomás el objeto se está moviendo en el eje X, ¿sí? Entonces, aquí esta D, pues es la distancia que recorrió en X. Entonces, estas dos fórmulas yo las puedo combinar en una sola, ¿sí? Yo las puedo combinar en una sola si todo sucede en el eje X. Si esta fuerza actúa en el eje Y, yo no lo puedo mezclar con esta fórmula que tiene una aceleración en X, ¿sí? No puedes combinar X con Y en estas dimensiones, no tiene que ser X con X. Entonces, si yo despejo aquí a X, me va a quedar la fuerza en X entre la masa, ¿sí? Y acá yo tengo esta expresión, la aceleración en X por distancia, y todo eso se despeja. Este que estaba positivo lo paso negativo, la velocidad inicial al cuadrado la paso negativo, aquí está, y este 2 que está multiplicando a esto lo paso dividiendo de esta manera. Un momento. Entonces,
sustituimos la fórmula AX, esta expresión del el tema pasado, y lo ponemos aquí, ¿sí? Y me queda expresado de esta manera: f de x entre m por distancia, ¿sí? Esta m está dividiendo a todo, así que la voy a pasar multiplicando a todo y me va a quedar esta expresión. Este 2 que se está dividiendo, pues se pone como un medio, ¿sí? Un medio, como esta es la masa que está dividiendo, se pasó multiplicando. Un medio de la masa por velocidad al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado es igual a fuerza por distancia. Entonces, ¿qué quiere decirnos esta fórmula? ¿Qué es lo que yo quiero que tú entiendas? A ver, si yo muevo una caja, ¿sí? Le aplico una fuerza y en consecuencia tiene una aceleración, eso quiere decir dos cosas: va a tener una velocidad inicial y una velocidad resultante, ¿sí? Va a haber un cambio en su velocidad porque hubo una aceleración, ¿ok? Y aparte recorrió una distancia, porque si acelera, si se mueve, pues está recorriendo una distancia en el eje X, ¿sí? O en el eje donde esté puesto la caja. Entonces, eso se entiende, tú tienes que entenderlo. Yo genero una fuerza y esa fuerza hace que, venzo la fuerza de fricción estática, después estoy en la cinética porque ya se está moviendo y en consecuencia tengo yo una aceleración. Como tengo una aceleración, tengo una velocidad inicial que cuando le apliqué la aceleración, pues terminó en otra, ¿no? ¿Sí? La velocidad final. Y en consecuencia, como tengo aceleraciones y velocidades, pues me estoy desplazando. A esta expresión, fuerza de X, fuerza aplicada en X por su distancia, se le conoce como trabajo, ¿ok? Entonces, y a esta resta, ¿sí? A esta expresión se le conoce como la definición de energía cinética, o E sub K, ¿sí? ¿Por qué? Conforme se avanzan los conceptos de física, te das cuenta, nos damos cuenta, que todos los problemas se pueden resolver en términos de energía, de que yo, la persona que está moviendo la caja, le está transfiriendo cierta energía a las cosas que hacen que se mueva. Y la energía ligada al movimiento se llama energía cinética. Hay energía que no se está moviendo, ¿sí? Que es la energía potencial, que después la vamos a ver. Entonces, por la energía cinética es la energía asociada al movimiento, o sea, a cambios de velocidades y distancias, ¿sí? Por una fuerza aplicada. Entonces, esta es la definición de energía que se conoce, cinética, y esta es la expresión de trabajo que se conoce. Entonces, es bien importante, o si yo ya te desglosé qué es trabajo en ciencia, y ahora te digo energía cinética, pues te tengo que decir, pues, qué es energía, ¿no? ¿Sí? Una expresión resuelta te va a generar de repente otras dudas que tienes que resolver. Pues la energía es lo más importante. Aquí yo te pongo que energía es igual a civilización, ¿sí? Porque es súper importante. Si la civilización está basada en adquirir y transformar, o sea, usar energía, lo que tú quieras: eólica, eléctrica, hidráulica, magnética, la que tú quieras, ¿sí? La que tú quieras. Ahí en el enchufe hay energía potencial eléctrica. Son electrones que están esperando a ser usados, y la cantidad que se puede ofrecer de energía potencial eléctrica se llaman volts, ¿sí? Y por eso, ¿cuál es el voltaje de ese terminal donde yo conecto mi cargador? Ya cuando lo conecto, se mueven los electrones y me forman energía eléctrica. Está en movimiento, ¿no? Ya no es potencial, ¿sí? Entonces, todo movimiento requiere energía y se transforma en una y en otra. Entonces, entender los conceptos de energía es muy importante porque todo gira en energía, ¿sí? Todo. Entonces, dice, se ocupa una fuerza resultante que genere una aceleración y que genere un cambio de posición. Y para que todo eso pase, para que tú tengas la fuerza en tus manos
para mover algo ocupaste energía que contraiga tus músculos, energía eléctrica, ¿no? Porque cuando tú generas un pensamiento, tus neuronas están comunicando a través de pulsos eléctricos, que a su vez mandan ese impulso eléctrico a tu sistema nervioso, que viaja por el circuito del cuerpo y hace que los músculos se empiecen a tensionar como tú quieres y pensaste de manera inconsciente que querías hacerlo, ¿no? Por eso cuando te ponen algo eléctrico en tu cuerpo, pues tu cuerpo se contrae mucho, ¿sí? Si tú te das un toque, te empiezas a contraer y te mueves mucho, ¿sí? Tus músculos están contrayendo por energías eléctricas, pero que no son las tuyas, ¿no? Entonces, si ocupo mover una fuerza, ocupaste energía, en este caso eléctrica, para tensionar tus músculos y que apliquen una fuerza, ¿sí? Entonces, lo que está detrás de toda fuerza es una energía, ¿ok? Y energía, aquí en ciencia, la vamos a definir como la capacidad de generar un trabajo. Y un trabajo W. ¿Y qué es W? Fuerza por distancia, ¿ok? Y fuerza por distancia también es igual a energía cinética. Entonces, no lo olvides. ¿Qué es energía? Es la capacidad de generar un trabajo. ¿Por qué trabajo? Porque te estoy diciendo, para yo mover un objeto, ocupo aplicar una fuerza. Y la fuerza me va a generar un cambio de aceleración, me va a generar una velocidad, en consecuencia un cambio de posición. Para que todo eso pasara, yo ocupaba energía dentro de mi cuerpo, ¿no? Energía en este caso en forma de calorías, azúcares, ¿sí? Y otras cosas más, ¿verdad? Pero pues no es nuestra cuestión hablar de nutrología. Entonces, pues energía es la capacidad de hacer esto, de generar una fuerza para generar una aceleración y un cambio de posición. Y esto matemáticamente se le conoce como trabajo. Por lo tanto, energía es la capacidad de hacer un trabajo. Energía es la capacidad de hacer este segundo punto, ¿sí? La capacidad de generar un trabajo. O sea, de generar esto. Entonces, como te dije, hay dos tipos de energía, ¿sí? Una es la cinética, relacionada al movimiento, ¿sí? La cinética es una palabra que viene de la cuestión griega, que tiene que ver literalmente con movimiento, ¿sí? Y la de reposo, la que no tiene que ver con movimiento, que se llama potencial. Entonces, ahorita nos vamos a centrar en la energía cinética, obviamente, ¿sí? Entonces, la energía cinética de algo, ya te puse la fórmula, que trabajo es igual a energía cinética, a un cambio en energía cinética, pero también puede ser que tú quieres sacar la energía cinética de algo y que no tiene un cambio de velocidad, sino que tiene una velocidad ya estable. ¿Quieres conocer cuál es la energía para esa velocidad? Pues puedes resumirlo de esta manera, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Pues que si esto V es muy, muy, muy grande, mi energía cinética también es, pues, muy grande. Mayor velocidad, mayor energía. Y la energía no es un vector, no es un vector, no tiene un sentido, no tiene una dirección. Es una característica, ¿sí? Como cuál es la presión de aquí, cuál es la cantidad de humedad que hay en este cuarto, ¿sí? ¿Cuál es la rapidez que tu carro tiene? No, pues 20 kilómetros, ¿sí? Ok, 20 kilómetros por hora. Entonces es una especificación del sistema, es un escalar, ¿sí? Aquí está mal escrito, es un joule, ¿sí? Eliminen esta R. Y un joule, ¿sí? Como una J, va a ser igual a un newton por metro, ¿sí? Entonces las unidades son kilogramos por metro cuadrado entre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces un joule es la unidad en la que se expresa cualquier energía. Energía no sé qué, joules. Energía no sé qué, joules. Joules me especifican energías, ¿sí? Existen otras unidades como el volts, que es energía potencial eléctrica. Pero se puede expresar como quiera esa expresión en joules, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a centrar en esto. Entonces, para calcular el trabajo, para calcular el trabajo realizado en un objeto por una fuerza durante un desplazamiento, solo empleamos la componente de fuerza a lo largo del desplazamiento del objeto.
la componente de fuerza perpendicular al desplazamiento realizada. ¿Qué dice? La componente de fuerza perpendicular al desplazamiento realiza un cero trabajo. Está muy mal redactado esto. La componente de fuerza perpendicular al desplazamiento no realiza trabajo. Ok. ¿Qué tiene que ver esto que te acabo de decir aquí con esto? Ok, esta va a ser la gran diferencia de esto que te estoy diciendo a esto verde. Chécate, aquí dice f de x y en la diapositiva pasada decía a de x. ¿En cuántas dimensiones está pasando eso? Está pasando solamente en una, ¿sí? Entonces, esta expresión que yo tengo es exclusivamente para calcular la energía cinética, la energía de movimiento en el eje x. ¿Qué va a pasar cuando esté en dos dimensiones? Porque cuando está en una, pues mira, así está bien fácil, no manches, no te preocupes, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando está en dos dimensiones? Y de esto se trata este rectángulo verde, de dos dimensiones. Dice, para calcular el trabajo realizado en un objeto por una fuerza durante un desplazamiento. Ok, eso estuvo raro, ¿no? ¿Lo sentiste raro? No pasa nada. Dice, calcula W que tú tienes que hacerle a un objeto para moverlo, ¿sí? Dice, si tú quieres calcular eso, ¿cuánto W ocupas? Solo empleamos el componente de fuerza a lo largo del desplazamiento del objeto. La componente de fuerza perpendicular al desplazamiento realiza un trabajo igual a 0. Y aquí dice W, que es trabajo, esto F por D, es igual a F por D por coseno del ángulo. A ver. Acuérdate, esta fórmula está en una dimensión, ¿sí? Esta fórmula, que ya, como ya tiene ángulos, es de dos dimensiones. Te lo voy a explicar de dónde salió. Chécate. Entonces, esta es la fórmula para una dimensión, bien sencillo, cuando me están explicando un problema de una dimensión. Y este es el W cuando me están explicando para dos dimensiones. Entonces, yo suelo multiplicar F aplicada en X por D y me va a dar, pues, la energía cinética, ¿no? El trabajo, ¿sí? Entonces, así sencillo lo multiplico sin nada más. Pero cuando la fuerza aplicada está en dos dimensiones, ocupo multiplicarlo por coseno de teta. Es la única diferencia. Una dimensión, dos dimensiones. Una dimensión en X o en Y, dos dimensiones X, Y. Esta parte no va a variar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, chécate esta imagen. Dice, yo quiero mover esta pelota. O ve, si quieres verlo como una caja. Yo quiero mover esta caja y la fuerza que yo estoy aplicando está inclinada. Dices, ¿por qué? ¿Por qué no la mueven de manera horizontal? Pues a veces pasa que tú le echas, no sé, quieres mover una caja que está muy pesada, por poner un ejemplo, o algo, y normalmente la caja, o normalmente las personas dicen, pues no quiero estar moviendo yo la caja. ¿Qué tal si le amarro una cuerda, ¿sí? Y yo me estoy moviendo para acá, y se empieza a mover este objeto muy pesado? Y esto es la cuerda, ¿sí? A veces es común que se apliquen fuerzas en dos dimensiones y no solamente en una, ¿sí? Entonces, chécate. Si yo aplico esta fuerza para querer mover este objeto, se generan componentes. Mi componente de la fuerza en X y mi componente de la fuerza en Y, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale mi cateto? ¿Cuánto vale mi cateto adyacente? Bueno, mi cateto adyacente es... ¿Qué es? ¿Cuál es? Acuérdate de las identidades trigonométricas. ¿Cuánto vale el seno? Seno de teta, seno, mira aquí está del ángulo, en este caso es el ángulo phi, pero en esto vamos a irle seno de teta. Seno de teta es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. Ok. ¿Cuánto vale el coseno? El coseno es el cateto adyacente
entre hipotenusa. Coseno de teta, si yo despejo cuánto vale el cateto adyacente, ¿qué te acabo de decir? Coseno de teta es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces yo despejo el adyacente y paso la hipotenusa, que en este caso es la fuerza, la paso multiplicando. Entonces coseno de que multiplica la hipotenusa es igual a la adyacente. Entonces, es aquí lo que me están diciendo es eso, ¿sí? Te lo voy a poner de otra manera. Ya lo deberías de saber, pero déjame ponértelo de otra manera. Un momentito, nada más déjame, te encuentro una diapositiva en que tenga mis entidades trigonométricas. Muy bien. Ups. Aquí está. Va. Entonces, yo sé que esto es el cateto adyacente, es el cateto opuesto, A de Y, A de X, porque pues A es la hipotenusa, aquí que te dicen que mide 5, tiene 5 unidades, y el cateto adyacente, ¿sí? A que es igual a lo que mide la hipotenusa por coseno del ángulo, ¿sí? Coseno del ángulo por lo que mide la hipotenusa. Grábate esto, ponle pausa y ya que hayas entendido esto, porque acuérdate, coseno de 30 grados, en este caso es lo que valga AX entre la hipotenusa, ¿sí? Que es esta la hipotenusa. Entonces, teniendo eso en mente, vamos acá. Entonces, dice, para calcular el trabajo realizado en un objeto por una fuerza durante un desplazamiento, solo empleamos la componente de fuerza a lo largo del desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Se mueve en el eje X. Pues nomás considera el cateto de X. ¿Se está moviendo en Y? No. Entonces, no consideres el componente que es perpendicular al desplazamiento, porque el desplazamiento va hacia la derecha y de manera perpendicular está el componente en Y. O sea, forma un ángulo de 90, ¿no? Entonces, no lo tomas en cuenta. Oye, se está moviendo para arriba. Nomás toma en cuenta el componente en Y. Se está moviendo de manera horizontal. Pues nomás toma en cuenta el componente en X. ¿Sí? Y eso quiere decir el coseno de teta. ¿Sí? Oye, se está moviendo en Y. Pues toma en cuenta el seno de teta. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, aquí va a empezar a mover el objeto y la velocidad va para acá, ¿sí? Y tiene una pequeña energía cinética porque se está moviendo con una velocidad muy pequeña, ¿sí? Entonces, yo aplico un trabajo positivo sobre este objeto que quiero mover y le aumento mi velocidad. En consecuencia, si aumenté mi velocidad cuando hubo un desplazamiento, pues también aumentó mi energía cinética final, ¿sí? Entonces, ¿qué he aprendido aquí? Una, el trabajo es positivo cuando su energía cinética aumenta. Eso es muy importante. Y si cambia su energía cinética, o sea, si aumenta su energía cinética, va a aumentar su velocidad. Segunda cosa importante de aquí, yo tengo, acuérdate, dos componentes, Y, X, ¿sí? Si el desplazamiento va a ocurrir en el eje X, multiplica por coseno de teta. Si el movimiento va a pasar en Y, utiliza seno de teta. Vas a utilizar el cateto que esté de acuerdo al movimiento, ¿sí? Va. Entonces, dos cosas muy importantes. Dice, una fuerza realiza un trabajo positivo cuando tiene una componente vectorial en la misma dirección que el desplazamiento. ¿Ok? Fíjate. Se le aplica una fuerza y su fuerza en X hace que se mueva hacia la derecha. ¿Ok?
y eso le agregó velocidad y mayor energía cinética, pero ya tenía una poquita de ambas. Entonces el trabajo fue positivo, se le agrega energía. Dice, y realiza un trabajo negativo cuando tiene una componente vectorial en la dirección opuesta. ¿Ok? Entonces, si aquí yo aplicara una fuerza que va en sentido contrario a este movimiento, estaría primero frenando el movimiento hacia acá y lo llevaría a cero. Y el trabajo es negativo porque su fuerza inicial cinética se la estás disminuyendo a la pelotita hasta que llegue a cero y ya no tenga velocidades, por lo tanto se detenga. Que después se va a empezar a mover hacia la izquierda y va a aumentar su energía cinética y va a empezar a incrementar. Sí, pero no ahorita. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Tiene energía cinética, aplica una fuerza en la dirección opuesta, su velocidad va a empezar a disminuir, su energía cinética también, hasta que sea cero y se va a detener y después se va a empezar a mover hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces a eso se refiere cuando un trabajo es positivo y cuando un trabajo es negativo, que es básicamente pues la resistencia o la fricción. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces cuando había fuerzas que apuntan hacia el mismo lado, pues se suman. Cuando hay fuerzas que aplican a lados contrarios, pues se restan. ¿Sí? Así de simple. Entonces, si hay muchas fuerzas que se aplican, si hay muchos, en consecuencia, trabajos que se están aplicando, pues solo súmalos por las fuerzas individuales, así de simple. Sumabas fuerzas cuando había muchas fuerzas implicadas, también vas a sumar los trabajos realizados. Sencillo, sencillo. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante. Imagínate que hay una energía cinética inicial y hay una final. Pues puedes decir que hay una diferencia de trabajo, hay una diferencia de energía cinética. Esta resta es igual a trabajo. ¿Sí? También puedo decir que la energía cinética final, despejando esta fórmula, es igual a la energía cinética inicial más trabajo. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que te está diciendo? El cambio de la energía cinética de una partícula es igual al trabajo neto hecho, o sea, la suma de muchos trabajos. ¿Sí? Luego, la energía cinética después de que el trabajo fue hecho es igual a la energía cinética antes de que se le aplicara el trabajo más el trabajo que se le aplicó. Esto se le llama teorema de trabajo y la energía cinética. Estos acentos deberían estar en sentido contrario, una disculpa. Entonces, esto se llama teorema de trabajo y energía cinética. Esto es muy importante, que lo recuerdes y que lo entiendas, qué es lo que te quiere decir. Esto, lo que te pido. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, la fuerza gravitacional, ¿sí? Y luego, la fuerza gravitacional es la fuerza que se está aplicando, la fuerza gravitacional es mg por d, ¿sí? Coseno de teta. Y luego, ¿por qué? Porque están en dos dimensiones. Bueno, aquí podría resolverse en una dimensión. ¿Sí? Así, esto es muy sencillo y puede resolverse en una dimensión. Pero te está asumiendo que está en dos. Porque si tú aplicas una fuerza en y se mueve, pues, ¿qué te digo? ¿Sí? O sea, lo puedes hacer como esta, ¿sí? Así de sencillo. Fuerza en X, pues tiene una aceleración en X, ¿sí? Bueno, pero pues ¿qué tal si tiene una aceleración en y una fuerza en Y? Pues lo aplicas normal, ¿no? Acuérdate, nomás ponen coseno de teta cuando está en dos dimensiones. Entonces, aquí, ¿qué es lo que te está diciendo? Chécate. Hay un objeto que está recorriendo una distancia hacia arriba, ¿sí? Tomate, esta es una clase de tomate, está recorriendo una distancia y su velocidad va para arriba. Su energía cinética va disminuyendo porque cada vez más la fuerza gravitacional le está quitando energía cinética hasta el punto en el que se detiene y alcanza su punto máximo. ¿Sí? La fuerza, que es la energía cinética, la fuerza gravitacional, que es la energía, la fuerza gravitacional
aplica un trabajo hacia abajo, ¿sí? O sea, una fuerza va para arriba, que es la fuerza inicial que hizo que el tomate se moviera, pero la fuerza gravitacional te dice, yo quiero que te vayas para abajo. Entonces le va restando su velocidad, le va restando en consecuencia su energía cinética, hasta el punto que se detiene, y por eso poníamos en los ejercicios pasados que la velocidad, ¿sí?, en Y, en el punto máximo de un tiro parabólico, es igual a 0. Después, su velocidad inicial es igual a 0 y va a empezar a caer. Y va a empezar a caer, pero su energía cinética va a empezar a aumentar, ¿sí? Porque se va a estar cayendo con mayor velocidad y su energía cinética va a ir aumentando, ¿sí? Va. Eso se puede resumir a que básicamente todo el trabajo que está siempre aplicando la gravedad va a ser negativo, porque la velocidad o la fuerza aplicada va para arriba y la fuerza gravitacional va para abajo. Eso nos forma un ángulo de 180, ¿sí? Y eso siempre va a ser negativo, un -1. Entonces tú puedes siempre asumir que el trabajo aplicado por la fuerza gravitacional es igual a la fuerza gravitacional, que es mg, por la distancia que está recorriendo, pero de manera negativa. Entonces, pero si la fuerza gravitacional actúa para abajo y la fuerza que se está aplicando también va para abajo, entonces se le está sumando trabajo, entonces es positivo. Muy importante que lo tengas en cuenta, muy importante que no lo olvides, ¿sí? La fuerza con lo que yo lanzo algo para abajo, va para abajo y va para abajo, pues se le está sumando al trabajo que está aplicando la fuerza gravitacional, y por lo tanto, como se le está sumando, se le pone el signo más. En este caso, cuando se le resta, cuando van en sentidos contrarios, va para arriba y la fuerza gravitacional va para abajo y el ángulo es de 180, pues es negativo y se le está restando energía. Muy bien. Entonces, tú quieres mover un objeto hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a mover un objeto para arriba, es nada más volverlo a decir, ¿sí? Vas a mover algo para arriba, haces un trabajo positivo. Tú, el que aplica la fuerza para mover algo hacia arriba. Pero la fuerza gravitacional aplica un trabajo negativo, ¿sí? No lo olvides. Entonces, esto es si hay un objeto que se está levantando en el eje Y. ¿Qué pasa si el objeto se está cayendo en el eje Y negativo? Pero tú, como quieras, te esfuerzas para aplicar una fuerza, ¿sí? Entonces, estás aplicando un trabajo negativo y la fuerza gravitacional está poniendo un trabajo positivo, ¿sí? Y lo debes de recordar. Cómo cambian los trabajos aplicados de acuerdo hacia dónde va el objeto. Tenlo muy en cuenta. Y eso es lo que hay que saber de trabajo y energía cinética, ¿sí? Que el trabajo es o le doy energía o le quito energía, ¿sí? Lo puedes tener como analogía a la fricción, es fácil de entender, tú puedes. Entonces, otra cosa que me decían es la potencia, el poder de algo, ¿sí? La potencia, ahí vienen que tiene que ver con mi trabajo, obviamente. Pero es cuánto trabajo, cuánta energía le sumaste en cuánto tiempo. Oye, le sumé bien poquita energía, no sé, le sumé 50 joules de energía en 5 segundos, ¿ok? Pero yo le apliqué los mismos 50 joules, pero en un segundo. Cuando el tiempo sea menor de aplicación de un trabajo o la transferencia de la energía, su potencia puede ser mayor o menor. La rapidez con la que una fuerza realiza un trabajo es la potencia debido a la fuerza. La potencia
se le llaman watts, ¿ok? El watt estamos acostumbrados a verlos en cuestiones eléctricas, pero no son exclusivamente lo eléctrico, también lo mecánico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula para la potencia? Pues aquí está, fuerza por velocidad por coseno de teta. ¿De dónde carajo salió esto? Tú ya sabes qué onda con el coseno de teta, así que no te lo voy a decir, pero ve esto, el diferencial de trabajo entre el diferencial de tiempo. Entonces, el diferencial de trabajo es igual a fuerza por coseno de teta por lo que se movió, o sea, un delta X. Delta X entre delta T es igual a velocidad. Por lo tanto, esta expresión se ve así. Fuerza, esto es velocidad por coseno de teta, ¿sí? Así puedes calcular tú la potencia, es casi la misma fórmula. No te confundas. Va, entonces, energía cinética, pues esas son sus expresiones y sus cualidades. Es un joule, y cuánta energía yo aplico en un tiempo, pues se le llama potencia. Va. Entonces, la energía potencial es lo que sigue, entender la energía en reposo, ya no en movimiento. Entonces ahí te digo, es la energía que depende de la configuración del sistema. Entonces, a ver, ¿qué hemos dicho? Si yo lanzo el tomate, yo le estoy aplicando un trabajo que es positivo porque va para arriba, pero la fuerza gravitacional está aplicando un trabajo que es negativo. En algún punto su velocidad va a ser igual a cero. Si su velocidad es igual a cero, ¿cuánta energía cinética tiene? Si su velocidad es igual a cero, ¿cuánta energía cinética tiene? Pues cero. Entonces por eso se detiene, su energía cinética es cero, y después tiene ahí el 100% de su energía potencial, porque a esta altura se puede mover mucho y estar cayendo y hacer algo, ¿sí? Esta es la configuración. Oye, hay un tomate a 8 metros de altura del suelo. Ok, se va a caer, ¿no? Con cierta energía y va a llegar al piso con cierta velocidad. Sí. Ok, pues esa es la configuración. Un tomate a 8 metros, ¿sí? Pero no se está moviendo. Simplemente quieres saber cuánta energía tendrías tú si estuvieras a 8 metros y fueras un tomate. Entonces, chécate. La energía cinética es un trabajo. La energía potencial es un trabajo negativo. ¿Ok? Entonces, la diferencia de energía cinética es igual a W. Pero W negativo, ¿sí?, es igual a delta U. Entonces, esta expresión, que la energía cinética es un trabajo positivo, la energía potencial es un trabajo negativo, se igualan porque las dos me dan igual a cero, ¿sí? Y me queda esta expresión, que la energía cinética 2 menos la energía cinética 1 menos la energía cinética 2 menos la energía cinética 1. Aplico el signo y despejo y me quedo la energía 2 cinética que pasa aquí más la energía 2 potencial que pasa aquí debe de ser igual en el escenario 1. Esta expresión es la conservación del trabajo y la energía. Tú dices, no, la energía siempre se conserva, nunca se destruye y que no sé qué, y empiezas a sonar así como que todo gurú, ¿no? Bueno, es esta, ¿sí? O sea, no te hagas el inteligente, ¿sí? El cambio en una energía mecánica, ¿sí?, es la suma de la energía cinética y la potencial, y ambas son iguales a cero. ¿Por qué? Porque esta va a ser trabajo positivo y esta va a ser trabajo negativo y la resta de ellas me va a dar cero. Entonces, en la conservación de la energía mecánica es algo que quiero que entiendas bien, repásalo bien, este intercambio de valores y por qué yo te digo que está pasando, ¿sí? Por favor. Te voy a poner un ejemplo para terminar de explicarte la energía potencial.
¿Y cómo es que todo esto es igual a cero? ¿Por qué digo que la energía total mecánica es igual a cero? Porque no hay energía de sobra, no se desperdicia, se está utilizando toda, ¿sí? Entonces, si esta es la energía del movimiento y esta es la energía del reposo, bueno, entre ellas todo el tiempo se van a estar comunicando y la suma de ellos es igual a cero. Entonces, te voy a poner un ejemplo bien claro que vas a entender. Aquí, imagínate que aquí yo tengo un péndulo. Tiene toda la energía potencial. ¿Por qué tengo energía potencial? Porque si lo suelto se va a empezar a mover, ¿no? Entonces, eso se refiere a energía potencial. ¿Te puedes mover? Sí. ¿Lo vas a hacer? No sé. Por ejemplo, tú tienes el potencial de ser un increíble ingeniero. ¿Lo eres? No, pero puedo serlo. ¿Me explico? Entonces, esa es la energía potencial. Y aquí tiene, mira, U y Q. Tiene toda la energía potencial. Aquí ahí está. Su velocidad es igual a cero. Alguna fuerza agarró esta pelotita y la llevó a una altura. Y en esa altura tiene energía potencial, porque si se suelta la pelota, se va a empezar a mover. Entonces, en esa configuración, tiene una energía potencial. Yo te dije, la energía potencial depende de la configuración. Entonces, se empieza a soltar la pelota y se empieza a mover, ¿sí? Como se está empezando a mover, su energía cinética empieza a existir, porque toda la energía que tenía como potencia se le empieza a pasar al movimiento. Después, ¿qué fue lo que pasó? Llega a este punto negativo, ¿sí? Llega a este punto negativo. ¿Qué quiere decir este punto negativo? Mira, levanto la pelota y tiene toda la energía por su configuración. Suelto la pelota, se empieza a mover. Su energía de la configuración empieza a bajar y se le está otorgando la energía cinética. Al llegar a su punto más bajo, su velocidad es máxima, por lo tanto tiene su energía cinética máxima y ya no tiene energía potencial. Después va a empezar a subir y como está subiendo y por el efecto de la gravedad que te he dicho, va a empezar a perder movimiento, y eso quiere decir que va a empezar a ganar energía potencial. Hasta llegar a un punto en el que se tuvo que detener porque ya no puede subir más, que es el mismo de donde empezó. Y como llega a un punto y su velocidad es igual a cero, su energía cinética es igual a cero y tiene el máximo de energía potencial. A partir de ahí va a volver a empezar a caer y la energía potencial que tenía máxima se le va a empezar a transferir a la energía cinética hasta llegar a la velocidad máxima, por lo tanto a la mayor cantidad de energía cinética que puede tener, y va a empezar otra vez a subir, se va a empezar a perder su velocidad, baja la energía cinética, aumenta la energía potencial, llega a un punto y se detiene otra vez y tiene energía potencial máxima, pero ya no, como no tiene velocidad, no tiene energía cinética. Entonces, a eso se le llama el principio de la conservación de la energía, que todo el tiempo se están convirtiendo un tipo de energía a otro, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Y ocupo que lo entiendas porque esta unidad, como te dije, se va a checar de manera conceptual. Te voy a hacer preguntas, te voy a poner escenarios, ¿sí? Entonces, de eso se va a tratar, ¿no? Entonces, vamos a ponerte otro ejemplo. Un momento. Ok. Un momento. No desesperéis.
Va. Entonces, energía potencial. Energía asociada a la localización de un cuerpo. Esto está hablando de cuestión mecánica, como ahorita, ¿sí? Energía mecánica. Está súper alta. ¿Se puede caer? Sí. Puede no caerse también. Pero debido a esta configuración, puede caer con una velocidad súper fuerte. ¿Sí? Bueno. ¿Qué le otorgó esa velocidad súper fuerte? Pues su configuración previa. La energía potencial que tenía, que está en este caso dada por una altura. ¿Sí? Y la energía potencial, en cuestión de altura de energía mecánica, es eso. La fuerza por la distancia recorrida. mg por h. ¿Sí? No se debe de olvidar eso. Entonces, te puse el ejemplo del péndulo. Ahorita te lo dije. Ok, velo, la energía se conserva, velo como un arco. ¿Sí? Tú tienes aquí el arco y le pones una flecha. Entonces, tensas el arco, jalas este cordón específico y especial para que aguante cierta tensión, lo jalas. ¿La flecha se está moviendo? No. ¿El arco se está moviendo? Tampoco. ¿Tienes energía potencial? Sí, la máxima. Después, esa energía potencial, tú se la vas a transferir a la flecha. Y por eso la flecha va a viajar. Le estás aplicando un trabajo positivo. ¡Fum! Le vas a aplicar un trabajo que va a hacer que se desplace. Fuerza por distancia. ¿Sí? Entonces va a empezar a moverse la flecha y va a alcanzar su velocidad máxima. La flecha, aunque parezca que va recta, tiene un tiro parabólico. Entonces en su punto máximo de su parábola es cuando alcanza la mayor velocidad. ¿Sí? Entonces, pero en algún momento se va a empezar a caer. Se va a empezar a caer, se va a empezar a caer, porque va a empezar a perder su velocidad por la fuerza gravitacional. Y va a caer al suelo. ¿Tiene velocidad? No. ¿No tiene velocidad? Entonces no tiene energía cinética. ¿Tiene energía potencial? Pues tampoco, porque no tiene altura. ¿Sí? No tiene nada. ¿Sí? Aquí te pongo otro ejemplo. Chéquete. Esta persona se va a lanzar a esta tina. Evidentemente esta persona se va a morir. Pero esto es un ejemplo para entender el concepto de energía potencial. Yo tengo 100.000 unidades de energía potencial. ¿Por qué? Porque está enorme la altura. Y mi energía de movimiento es igual a 0. Es igual a 0. Entonces, la persona se salta y empieza a caer. Y su energía potencial empieza a disminuir. Y su energía cinética empieza a aumentar. Pero mientras más distancia recorre, debido a la fuerza gravitacional, se cae cada vez más rápido, ¿no? Entonces empieza a caer y su energía cinética empieza a aumentar porque aumenta su velocidad. Y como vas perdiendo la altura, vas perdiendo tu configuración, vas perdiendo tu energía potencial. Hasta el punto en el que tienes una velocidad máxima, ya no tienes energía potencial y el mismo valor que tú tenías de energía potencial es el mismo que tú vas a tener en joules en tu energía cinética. Es lo mismo. Por eso es igual a 0 la energía potencial menos la energía cinética o viceversa. Es 0 porque los mismos valores en joules que tenga la energía potencial son los mismos valores que puede alcanzar la energía cinética. No puede alcanzar más del inicial. No se puede. ¿Sí? Por eso es importante saber cuál es mi energía potencial. Por ejemplo, tu libreta. ¿Tu libreta se puede quemar? Sí se puede quemar. Si yo le echo ahí un lumbre, si yo le prendo un cerillo, si yo pongo un encendedor y lo dejo ahí, se van a quemar la libreta y van a empezar a quemarse las hojas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una energía potencial química para que se pueda incinerar. La configuración atómica de esa libreta te da la posibilidad de que pueda entrar en combustión. Puede que entre y puede que no. Pues porque no se te quemó la libreta hasta que le pongas una flama ahí. ¿Sí? Pero se puede quemar. Entonces, por su configuración atómica, tiene una energía potencial química. ¿Ok? Entonces, energía potencial, energía cinética. Entonces, eso es lo que hay que saber de las energías. Y me interesa a mí un chorro que lo entiendas de esa manera. ¿Sí? De manera teórica. ¿Por qué?
Imagínate que te ponga problemas de esto y como quiera está bien revuelto. ¿Sí? No, primero entiéndelo teóricamente. ¿Sí? Lee otros libros, busca en internet. Si no entendiste esto y ya lo escuchaste 2 veces, pues no, ¿verdad? Pero, o sea, hay que buscar entender cómo se conserva la energía. ¿La entendiste con el péndulo? Perfecto. ¿Lo entendiste con el clavado? Perfecto. ¿Lo entendiste con el arco? Muy bien. ¿Lo entendiste con el tomate? Muy bien, ¿sí? Si no lo entendiste con ninguno, vuélvelo a escuchar todo, vuelve a ver las cosas. No entendiste, busca otras fuentes, busca más cosas, ¿ok? No solamente yo, si es que es el caso. Y las preguntas van a venir de ahí. Solamente preguntas teóricas de energía cinética, energía potencial, ¿ok? Y si te digo poner un problema, va a ser así como que de lo más ridículo, que no creen, ¿sí? Pero ponte el tiro, ¿ok?